Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia de literatura barroca española. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de la vida de Félix Lope de Vega y Carpio. Y bueno, bueno, pues al fin llegamos en nuestro curso a Lope de Vega, un escritor prácticamente inabarcable. Tiene muchísimas comedias y aún todavía la crítica no le ha dedicado estudios a cada una de ellas. Hay unos que tienen varios estudios realizados, hay otras que prácticamente ninguno, hay obras que en realidad son prácticamente desconocidas. Pero también estamos delante de un escritor que es sumamente polifacético, a diferencia de otros escritores del siglo de oro. A Lope de Vega se le dio muy bien sobre todo el teatro, también la narrativa y por supuesto la poesía. Entonces, en ese sentido, él fue el escritor de mayor energía y también de mayor capacidad creadora. Y bueno, para algunos, como para el crítico Juan Luis Albor, él llega a mencionar que tanto Cervantes como Lope, ellos son la gran pareja que es suficiente para justificar el lugar tan excepcional que tiene esta literatura. Y bueno, y en realidad toda la literatura hispánica que se haya escrito durante esta época. Y además con Lope, bueno, él representa una unión, eh, bueno, tanto Lope como Cervantes es la unión que sintetiza y funde dos épocas, tanto el Renacimiento como el Barroco. Y bueno, además, por otro lado, mientras que para Cervantes él toma unas categorías más perdurables, es decir, él en sus obras podemos encontrar el espíritu para el hombre de todos los tiempos y lugares. Por otro lado, Lope de Vega sería el escritor que refleja el alma de su pueblo. Bien, entonces Lope de Vega nació en 1652 el 25 de noviembre en Madrid. Y bueno, sobre los primeros años de Lope no se posee suficiente información, ni tampoco información del todo segura. Pero bueno, sabemos que su padre murió cuando Lope tenía 16 años y que su madre murió aproximadamente unos 11 años después. Igualmente, sobre los estudios de Lope de Vega, bueno, no se conocen suficientes detalles, pero se sabe que llegó a asistir al colegio que dirigía Vicente Espinel, que fue nada menos que el autor de la vida del escudero Marcos de Obregón. Y bueno, al respecto, Pérez de Montalbán pues dice que Lope habría sido un niño prodigio porque se cree que a los 5 años él ya leía muy bien y no solamente en su propia lengua, sino también en latín. Entonces, incluso parece ser que de él, de muy jovencito, de muy niño, le componía o sus compañeros le pedían que hiciera versos para ellos o para entregárselos a alguien más. Luego también estudió con los jesuitas y esto es una constante en varios escritores del siglo de oro que durante sus primeros años estudian con los jesuitas. Por ejemplo, sabemos que Juan Ruiz del Arcón estudió en un colegio jesuita acá en México, donde posiblemente le vino su gusto para la escritura de comedias. Bueno, en el caso de Lope no fue diferente y quizá más tarde aprendió matemáticas y astronomía en la Academia Real. Incluso es probable que haya estudiado en la Universidad de Alcalá entre los años 1557 y entre el año 1582. Ya más o menos cuando Lope había ingresado formalmente o ya se había estrenado como escritor. Y bueno, se piensa que en sus estudios para la Universidad de Alcalá, bueno, él fue ayudado por Jerónimo de Manrique, obispo de Ávila, con quien estuvo pues a su servicio, ¿no? Al parecer estuvo también en la Universidad de Salamanca y ahí se enroló como soldado para la expedición que conquistaría para España la isla Terceria, la única
isla que en ese momento se negaba a obedecer a Felipe II y bueno, Lope estuvo por allá unos 2 meses que fue lo que duró la expedición. Ahora, la carrera de Lope de Vega inició formalmente entre los años 1581 y también 1582. Y se sabe que ya en 1584 colaboró en el Jardín Espiritual de Pedro Padilla y 2 años más tarde en el Cancionero de López Maldonado. Y además, es en la misma época en la que él ya aparece homenajeado, más ni menos que por Miguel de Cervantes en el canto de Calíope, en la Galatea, donde dice, cito un par de estrofas: muestra en un ingenio y la experiencia que en años verdes y en edad temprana hace su habitación ansí la ciencia, como en la edad madura, antigua y cana. No entraré con alguno en competencia que contradiga verdad tan llana, y más si acaso a sus oídos llega lo que digo por vos, Lope de Vega. Entonces, bueno, como verán, ya siendo un escritor prácticamente Nobel, pues Lope de Vega ya estaba siendo admirado, bueno, por Cervantes, que bueno, no es el Cervantes todavía del Quijote o de las novelas ejemplares, pero sí ya era el Cervantes que había escrito la Galatea y que ya había escrito por ahí algunas obras de teatro y había empezado a esbozar algunas de sus novelas ejemplares. Por aquellos años de los inicios de Lope de Vega se sabe que tradujo de latín un poema de Claudiano, aunque por su producción erudita o por sus traducciones Lope de Vega no iba a alcanzar la fama, más bien él se dio a conocer como autor de romances moriscos y pastoriles que difundía sin tapujos sus propias aventuras amorosas, porque como vamos a ver, fueron varias las mujeres con las que Lope de Vega se amancebó, se casó o raptó, y a veces de cada una de ellas escribía romances. O bueno, la gente pensaba que todos aquellos romances tenían que ver con Lope de Vega, entonces leer un romance, leer un soneto que escribía Lope, entonces era como para poder enterarse de lo que estaba pasando dentro de todas esas relaciones, tanto como que si esos romances nos están dando alguna información verídica como si no, lo cierto es que un poquito Lope se valió de esa fama que tenía para que sus poemas llegaran a un mayor número de público. Ahora, hablando de los romances, pues bueno, debemos recordar que era una forma poética de menor prestigio que los métodos italianizantes. De hecho, poetas de la talla como Luis de Góngora hasta aceptaron la poca importancia del género y más bien consideraron que el romance era una carta de presentación o de aprendizaje de los poetas, ¿no? Y bueno, entre los romances que difundían sus amoríos, bueno, están primero los dedicados a Elena Osorio, con quien López estuvo enamorado y a quien la nombra en sus romances a veces como Filis, a veces como Zaida, y él mismo se nombra como Belardo o bien como Gazul. Elena Osorio, bueno, fue la hija del actor Jerónimo Velázquez y bueno, de hecho ella es la protagonista en La Dorotea, una novela autobiográfica. Eh, y bueno, pues las dedicatorias pues redundarían en el daño para el propio Lope, porque Elena estaba casada, pero su marido, pues generalmente ausente, hizo poco para detener a Lope. De tal modo que la familia de Elena, pues toleraba el comportamiento de Lope, mientras que Lope les entregara comedias a Velázquez. E incluso se dice que llegó Lope de Vega a compartir los favores de Elena con Francisco Perrenot de Granavela, a quien Lope de Vega llama Don Vela en La Dorotea. Finalmente, cuando a la familia de Elena Osorio ya no le gustó la relación, entonces forzaron el rompimiento de la pareja. Esto enfureció a Lope, así que envuelto en celos, pues compuso y difundió por Madrid diversas composiciones altamente ofensivas contra los Velázquez. Estos, por supuesto, apelaron a la justicia, demandaron a Lope por difamación. Al cabo de un proceso, bueno, pues Lope fue a dar a la cárcel y posteriormente fue condenado 8 años al destierro de la corte y 2 años del reino, bajo la pena de muerte si no cumplía la sentencia. Entonces, bueno, Lope sí que se sabía meter en problemas, ¿no? Pero bueno, antes de seguir adelante, es pertinente decir, siguiendo a uno de los principales lopistas, a Antonio Sánchez Jiménez,
y nos dice que no existen los datos suficientes para juzgar si el Fénix, como también se le conoce a Lope, procuró que sus romances se leyeran en un modo biográfico o si esto fue una tendencia ajena a sus designios. Los poemas de Lope poseían muchos atractivos, como el preciosismo de las descripciones o las tonadas que los acompañaban y difundían, de tal modo que un testigo de la época, Juan Rufo, subrayó significativamente la unidad entre el romance y la música. Entonces, pues podemos pensar que más bien a Lope de Vega le interesó un fin estético que la precisión de la interpretación biográfica. Y más bien, la biografía era simplemente quizá un gancho para que mayores lectores pues se acercaran a su poesía, ¿no? Además, bueno, continúa diciendo Sánchez que la vida del autor, bueno, pues sirvió como un incentivo de actualidad y, como les decía, pues para atraer al público. Años más tarde, por ejemplo, Lope presentó la comedia Los Locos de Valencia y en ella presentó a Belardo como uno de sus seudónimos. Y bueno, la fama que alcanzó su vida también le permitió a Lope ser, en palabras de Antonio Carreño, el máximo creador del romancero nuevo, permitiendo que sus composiciones fueran difundidas ampliamente. Entre ellas, pues sobresale el famoso romance Sara la estrella de Venus o Mira, Zaire, que te digo, que vamos a tener oportunidad de leer. Bueno, sin embargo, Lope de Vega no hizo caso a los impedimentos judiciales y al poco tiempo raptó a Isabel, a Isabel de Urbina. Y bueno, la familia de Isabel pues aceptó el matrimonio para evitar un escándalo y la unión se realizó en Madrid con poderes porque Lope no podía entrar a la ciudad. Recuerden que no puede entrar a la ciudad ni estar cerca de la corte. Entonces, bueno, Isabel de Urbina, ella fue nombrada Belisa en las composiciones de Lope, a quien le dedicó todo un ciclo de romances. No obstante, después del matrimonio, pues 2 semanas después, Lope de Vega se alistó en la Armada Invencible, evento que dejó retratado en el romance Ensílleme el potro sucio. Y bueno, en la campaña de la flota no le fue nada bien a Lope, ya que allí perdió la vida su hermano Juan. Y bueno, se cree que ahí pudo componer su poema caballeresco La hermosura de Angélica. Pero bueno, vuelto de la campaña, partió con su esposa rumbo a Valencia, que a la larga, pues esto va a definir su rumbo como dramaturgo, porque fue en Valencia donde estuvo en contacto con un grupo de escritores orientados en la misma dirección que él, que era combinar tramas novelescas con un realismo costumbrista. Además, fue allí donde Lope compuso muchos romances y con lo que alcanzó gran fama y luego fueron recogidos por los cancioneros de su época, tanto en 1588 como en 1591. Las comedias que Lope empezó a escribir en ese tiempo, bueno, fueron enviadas a Madrid al empresario Gaspar de Torres y bueno, no tardó mucho tiempo en que Lope se le o fuera saludado como el famoso Fénix de los ingenios. Entonces, por eso que generalmente en las biografías de Lope a veces lo van a encontrar simplemente como el Fénix, ¿no? Pero bueno, una vez que terminó su destierro, su destierro en 1590, pues Lope se trasladó a Toledo y ahí fue secretario del Duque de Alba durante 5 años, de 1590 a 1595. Y bueno, pues en esta época corresponde su novela pastoril La Arcadia. Y bueno, pues la relativa calma de este periodo pues acabó cuando la esposa de Lope murió al nacer su segunda hija, quien murió un tiempo después. Entonces, bueno, pues esta Isabel pues muere, ¿no? Lope entonces decidió regresar a Madrid, donde en 1596 se amancebó con Antonia Trillo. Posteriormente, 2 años después, contrajo matrimonio con Juana de Guardo. Y bueno, se decía que López nada más se había intentado unir con Antonia Trillo por la gran dote, pero bueno, López de Vega no llegó a disfrutar la dote porque pues su suegro se lo impidió. Entonces, en este periodo es cuando, ahora sí, ya se publica la Arcadia, que bueno, es que la había empezado a escribir unos años antes.
Después, una disposición de Felipe II, porque se estaba pasando por un duelo real, ordenó que los teatros se cerraran durante un tiempo, se cerraran los corrales donde se llevaban a cabo las obras de teatro, lo que dejó a Lope de Vega sin ingresos, y esto orilló al poeta a acomodarse como secretario del Marqués de Sarria. Al mismo tiempo, Lope de la pasión amorosa pues hacía otra vez presente en su vida, y esta vez con una llamada Micaela Luján, comediante de oficio, de la que López se refiere en sus poemas como Camila Lucinda. Y ella estaba casada con el cómico Diego Díaz, quien la abandonó para irse a Perú. Y bueno, Lope de Vega con ella tuvo 5 hijos, y además incluso llegó a vivir maritalmente con ella. Entonces, como verán, estaba casado 2 veces al mismo tiempo. Y bueno, pues además esto también no impidió que Lope de Vega también tuviera hijos con Juana de Guardo, que ella vivía en Toledo, ¿no? Se decía que esta Micaela era de escasa ilustración, por la cual Lope de Vega quiso fingir que su amada poseía dotes literarios, así que compuso versos para que ella los firmara, e hizo que otros los publicaran al frente de sus libros, por ejemplo, en La hermosura de Angélica, en Las rimas o en El peregrino en su patria. Todos, por supuesto, ensalzando al autor, pero bueno, en realidad era un autologio declarado, lo que pues no tardaron en burlarse los demás escritores. Bueno, al parecer esta relación se acabó en 1608, porque, bueno, es lo que se sabe o lo que se supone, porque nunca volvió a aparecer Camila Lucinda en sus versos. Finalmente, y ya en 1610, pues Lope se mudó a Madrid con su familia, con su esposa legítima, es decir, con Juana Guardo. Lope vivió en la calle de Francos, hoy la calle llamada Cervantes. Y bueno, Lope estaba en la cumbre de su madurez creadora, y a partir de estos años es cuando pues se componen de sus mejores obras. Se componen, por ejemplo, La Dama Boba, se compone también Fuente Ovejuna, bueno, también Peribáñez y El Comentador de Ocaña, El Viñedo Subrecón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tras una serie de largos achaques, pues Lope cuidó con una amorosa solicitud a su esposa Juana de Guardo, hasta que ella murió en 1613. Además, las propias enfermedades de Lope y los problemas financieros pues le provocaron una crisis espiritual. Así que Lope decidió meterse como sacerdote, aunque en realidad los trámites, perdón, reglamentarios para esta ordenación pues no le impidieron tener otros amoríos. Finalmente, cuando llegó el año 1614, él realizó su primera misa en el convento de las Carmelitas Descalzas, donde poco antes había enterrado a su esposa. Sin embargo, pues su confesor, el duque de Sesa, con quien López se carteaba, pues le prohibió ocuparse del sacerdocio, porque, bueno, pues conocía el duque pues las inclinaciones de Lope de Vega, que no podía estarse quieto, que no dejaba de ser mujeriego. Entonces le amenazó con no darle la absolución si no dejaba el sacerdocio. Bueno, entonces llegó la pasión que más sacudió al poeta, y esta ocurrió con Marta de Nevares, que la nombró en sus versos como Amarilis o también como Masia Leonarda. Bueno, Nevares Santoyo estaba casada con un hombre de negocios, un tal Roque Hernández, persona a la que el mismo Lope de Vega admiraba por sus perfecciones, por sus gustos o por su sensibilidad. Y bueno, este amor desencadenó toda una lluvia de sátiras por parte de sus enemigos, entre ellos Conrés del Arcón y el mismo Luis de Góngora. Cuando el marido se enteró que su esposa le estaba haciendo infiel con Lope de Vega, pues cuando se enteró hubo pleitos, demandas, todo tipo de problemas. Entonces, las cosas se resolvieron porque inesperadamente murió el marido. Entonces, Lope de Vega celebró la muerte de Roque Hernández, empezando a hacer burlas crueles y burlándose públicamente.
Entonces fue así que Nevares terminó por irse a vivir a la casa de Lope, quien murió enferma y ciega en 1632. Después una serie de eventos van a venir a golpear sentimentalmente a Lope. Su hijo, Lope Félix, partió rumbo a Venezuela, donde pereció ahogado buscando perlas. Y más tarde, ironías de la vida, su hija, Antonia Clara, hija de Marta Nevares, fue raptada cuando tenía 17 años por un cortesano, uno de los protegidos del duque. Entonces, estas dos situaciones pues debilitaron mucho a un Lope de Vega que ya tenía alrededor de 72 años y fue así que Lope murió en 1635, el 27 de agosto. Pues bien, esa es la biografía de Lope de Vega. Entonces, en nuestro curso vamos a seguir leyendo no solamente poesía de Lope de Vega, sino que eventualmente vamos a leer un par de comedias que precisamente son La Dama Boba y Fuente Ovejuna. Pues bien, entonces le vamos a dejar hasta aquí. Les deseo que pasen un muy buen día, que se sigan cuidando durante esta temporada, a ustedes y los suyos, y hasta luego.